Buenas noches. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presenta, en el marco de las actividades por el Día de Muertos, la charla Muerte y Pérdida en las obras de Frida Kahlo, impartida por Marco Antonio Silva Barón. Marco Antonio Silva Barón es historiador del arte, curador, gestor cultural y educador. Es licenciado en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casa Lam, realizó una maestría en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y un diplomado en Estudios Asiáticos por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ha trabajado en la curaduría y coordinación de exposiciones relacionadas con el arte universal y con temáticas que abordan al individuo como sujeto artístico. Su trabajo como curador se ha exhibido en el Centro Cultural Tijuana, en el Centro de Cultura Casa Lam, en el Museo Arocena en Torreón, Coahuila, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en León, el Museo de Arte de Querétaro, el Museo de El Carmen y el Museo Nacional de San Carlos. Cuenta con una amplia trayectoria como docente a nivel superior y como investigador y editor de catálogos y materiales relacionados con exposiciones. Es coautor del libro Las prácticas expositivas, una guía para la producción de exposiciones, publicado por la Secretaría de Cultura y la Fundación BBVA Bancomer, y sus proyectos interdisciplinarios han sido seleccionados en 2 ocasiones para ser financiados por el FONCA. Bienvenidos, gracias. Hola, para mí es un honor y un gran placer estar aquí en las redes del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para hablar de algunas obras de esta última connotada pintora mexicana. Agradezco enormemente la invitación de este prestigioso recinto cultural. El encuentro estará dividido de la siguiente manera. Primero haré una introducción del objeto de estudio, posteriormente presentaré algunas categorías para entender el modo de representación en Frida Kahlo. Acto seguido realizaré un análisis y comentarios sobre piezas puntuales y al final ofreceré algunas reflexiones a modo de conclusión. Espero que sea de su interés. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació y murió en Coyoacán. De los 19 a los 47 años practicó la pintura, primero como una suerte de terapia ocupacional y después como una profesión plena. Entre 1926 y 1954 ejecutó casi 70 autorretratos, que conforman el grueso de su trabajo. Realizó también múltiples retratos de amigos, familiares, conocidos y clientes. Además, ejecutó naturalezas muertas, paisajes y dibujos. Su obra no fue ampliamente conocida o reconocida durante su vida. Si bien se sabía de su trabajo artístico, más bien se le asociaba al entorno de su marido, Diego Rivera, quien era uno de los personajes más emblemáticos de la cultura mexicana. El último tercio del siglo XX vio la expansión y en muchos casos la popularización de propuestas teórico-políticas, movimientos artísticos y prácticas comerciales que en el caso de México detonaron la curiosidad y el reconocimiento de figuras novedosas, cuya vida y obra resultaban fascinantes a la luz de estas nuevas categorías para entender la realidad. Así, alguna corriente del feminismo anglófono cuestionó el constructo histórico-artístico en el que imperaba sin cuestionamientos una narrativa androcéntrica, de tal manera que figuras femeninas emergieron bajo un nuevo entendimiento y sobre todo un nuevo valor. Una de esas figuras fue Frida Kahlo, cuya presencia como objeto de estudio en la academia fue notable. El mercado del arte norteamericano tomó nota y el interés por la obra de dicha artista también cobró relevancia. Posteriormente, se desarrollaron ideas, prácticas y políticas públicas que abrazaban la idea de diversidad, empoderamiento de las minorías y grupos previamente ignorados en las grandes narrativas o en las estructuras de poder. Así, gracias a notables trabajos académicos e interpretaciones de la vida de este personaje en ambos lados de la frontera, Frida Kahlo se reveló no nada más como una personalidad fascinante, sino también como un artífice cuya obra apelaba de muchas formas a la sensibilidad del siglo XX tardío.
Su obra comenzó a ser exhibida y descrita con mucha más frecuencia y atención, lo que llevó a que los expertos en ventas identificaran un mercado para un producto que podía ser ampliamente desplazado. En efecto, se podía crear un nicho de mercado basado en las políticas de identidad, en las poderosas imágenes del Opus de la Kahlo o en el look que ella inmortalizó en innumerables obras plásticas o fotografías. Y así tenemos el nacimiento de una especie de culto posmoderno llamado Frida Kahlo, cuyos devotos practican la fridomanía. Sus autorretratos, especialmente, parecen haberse convertido para muchos seguidores en los objetos de culto de esta especie de religión llamada fridomanía. Su biografía ha devenido en muchas instancias de la cultura comercial en una especie de nueva geografía de un artista moderno muy a la par de un Van Gogh. Me atrevo a decir que en México, donde francamente estamos habituados a personajes excéntricos y estrambóticos, tanto reales como ficticios, llegó un poco tarde a la manía por su paisana, mas pronto se puso al día. En efecto, Frida Kahlo es un fenómeno institucionalizado. Su obra está declarada monumento artístico y tiene múltiples candados para su circulación. Nuestra pintora cuenta con 2 museos que ostentan su nombre y para que todo México la tenga muy presente, durante muchos años ha circulado su efigie en los billetes de 500 pesos, acompañada por supuesto por aquella de su marido. La casa museo donde habitó es uno de los espacios más visitados y más populares de la Ciudad de México, tanto por lugareños como por visitantes. La presencia de Frida Kahlo en la conciencia pública también es un fenómeno muy interesante. En México acudimos a la apropiación de su leyenda y mito, desde los círculos oficiales hasta los individuos. Aunque claro, también nos podemos encontrar, sobre todo en redes sociales, con francos detractores y haters hartos de la tipa, de sus vestidos, de sus pinturas feas, o de la pleitesía que múltiples celebridades de la farándula internacional le rinden. Empero, con todo y el ruido a su alrededor, la obra de Kahlo Calderón llama a ser estudiada y entendida más allá de los superlativos ajenos a ella. Constituye, sin duda, un acervo de múltiples aristas que apela particularmente bien al modo de estudiar el arte, la cultura, la historia en el siglo XXI, como por ejemplo el estudio de las tecnologías del yo, el género o el cuerpo. Al mismo tiempo, nos permite acercarnos a paradigmas visuales y culturales de nuestro país de hace casi ya un siglo. En esta charla abordaré 2 de las vertientes posibles para entender esta obra: la pérdida y la muerte. El primer dato importante sobre la carrera artística de Frida Kahlo es que ella comenzó a pintar en 1925 tras un terrible accidente en el transporte público que le quitó toda movilidad durante al menos un año. Si bien Frida Kahlo hubo de vivir retos de salud profundamente dolorosos, es importante traer a colación que su carrera artística también fue posible gracias a las condiciones favorables y los privilegios que llegó a gozar a lo largo de su vida. Fue muy afortunada al nacer y tener un entorno familiar de clase media que le permitió tener una formación escolar, y al entrar en el reducido entorno de la élite cultural mexicana se adaptó muy bien a ella e inclusive le sacó mucho partido. Pudo viajar y pasar temporadas en el extranjero, exhibir y vender obra a coleccionistas internacionales, y no obstante las temporadas complicadas, nunca estuvo en o padeció de un estado de precariedad o indefensión. Incluso tuvo la enorme fortuna de poder procurarse la atención de su salud con médicos privados en clínicas de renombre, lo cual de alguna manera probablemente le proveyó de una mejor calidad de vida.
El suyo es un arte completamente personal, en el que no se ve ningún dejo de grandilocuencia dictado por la situación política, ideológica o artística del México postrevolucionario. No hay enigmas ni tampoco sueños eróticos. El tema principal de Kahlo es ella misma. Los cambios, las vicisitudes y las situaciones que la rodean o que la atormentan. La representación de su persona es directa, sin ningún dejo de idealización, aunque tampoco es críptica. Los motivos aluden a situaciones concretas o que pueden entenderse a la luz de los acontecimientos de su vida. En ocasiones recurre a elementos de la fantasía y en otros es crudamente directa. Ella misma decía que pintaba porque le era necesario y pintaba lo que le pasaba por la cabeza sin otra consideración. Kahlo pasaba mucho tiempo contemplándose, por lo que tenía la oportunidad de ahondar en su interior, y la pintura era así el resultado de su introyección. En términos generales, su obra es de pequeño formato, meticulosamente compuesta. Si bien puede argumentarse que nunca alcanzó una verdadera pericia o dominio técnico, es posible asegurar al mismo tiempo que el mérito más importante de la pintura de Kahlo es la creación de imágenes poderosas, insólitas y tan profundamente personales que llegan a tener un atractivo universal. Es una obra en la que la autora revela, comunica y comparte el dolor emanado de sus demonios, la mayoría de ellos resultado de sus propias decisiones. No obstante lo anterior, ella siempre se pinta impasible, inexpresiva e inclusive distante. Primero, acaso por no saber técnicamente modos para expresar emociones en el lienzo, y posteriormente como una estrategia de representación que acaso toma del llamado arte popular mexicano y que se convierte en uno de sus sellos característicos. La inexpresión también le permite explorar el resto de la iconografía de sus obras, crear un personaje pictórico, además de que cabe mencionar que según contaban algunos de sus conocidos, a ella misma le disgustaba su dentadura, por lo que no tenía motivación alguna para mostrarla mediante la sonrisa. Mientras yacía malherida tras el terrible accidente que padeció, escribió a su novio de entonces que la muerte bailaba a su alrededor, y desde ese momento dicho tema la persiguió implacablemente, específicamente en su cuerpo, que padeció innumerables cirugías, largas estancias en clínicas, dolores diversos, abortos espontáneos y una amputación. El accidente, empero, fue el segundo acontecimiento importante a nivel de salud en la vida de Frida Kahlo. De niña padeció de poliomielitis, situación que la orilló a estar aislada durante mucho tiempo y que le dejó una anomalía física muy visible en una de sus piernas. Cuando se reincorporó a la vida, a las actividades normales de una niña, padeció de lo que ahora llamamos bullying. Y ella comentaba cómo los niños se burlaban de ella, diciendo Frida Kahlo, pata de palo. Los padecimientos físicos también la llevaron a experimentar momentos prolongados de aislamiento y soledad, al yacer convaleciente, al estar sola en su casa, en su cama, en su habitación y con sus propios pensamientos. Volviendo al tema del accidente, a pesar del negro pronóstico inicial, la adolescente Kahlo sobrevivió el terrible accidente que marcó su salud. Y bueno, el resultado de ello en gran parte fue vivir el dolor, estar conectada con la experiencia dolorosa de una manera muy profunda. Y esta sensación, esta experiencia, este compañero de vida no la abandonará nunca. Para Frida, volverse adulto fue un evento físicamente violento y que la dejaría disminuida. Si bien los testimonios de sus contemporáneos nos hablan de que ella era una mujer vivaracha, alegre, divertida, sensual, mal hablada y bohemia, ese funesto día de 1925 la dejó incapacitada para tener una vida plenamente saludable, y acaso peor,
para ella incapaz de ser madre, situación que la tuvo contrariada durante muchos años. Hastiada por la convalecencia que la mantenía inmóvil en cama, Frida se transformó de preparatoriana, protagonista de un amor juvenil y soñadora de una carrera en la medicina, a un adulto convaleciente que había sufrido de golpe más heridas que cualquier persona en toda su vida. Perdió gran parte de su independencia física, perdió el objetivo de convertirse en médico, perdió a su amor juvenil y un año en el que no tuvo otro remedio que mudarse a su interior. Fue así cuando se gesta Frida Kahlo, la creadora de imágenes, una artista noble obligada a ocuparse en una actividad semiestática por las circunstancias. Esto 1925 y 26. Aproximadamente 2 años después, comenzó a llevarle sus obras a Rivera, quien laboraba decorando los muros de la Secretaría de Educación Pública y a quien había visto en múltiples ocasiones en la Escuela Nacional Preparatoria. Los encuentros, para resumirlo, devinieron en una relación que se saldó con el casamiento de la pareja en 1929. Y con ello comenzó la temática más importante en Frida Kahlo, su relación psíquica, física y moral con Diego Rivera. El consagrado muralista fue una poderosa influencia en el arte, el pensamiento y las acciones de su ahora mujer, quien evolucionó hacia alguien de gustos particulares, especialmente en su presentación personal, que adoptó un look inspirado en las indumentarias nativas del sur de México y que placía profundamente a Diego Rivera. La Kahlo enfocó gran parte de sus energías y de su psique en esta situación matrimonial. Amaba profundamente a Rivera. Ella decía que lo amaba más que a ella misma. Su mundo giraba en torno al marido. Esta relación, no obstante, devino muy pronto en un complejo entramado de concesiones y aceptaciones, en virtud de las prácticas promiscuas de Diego Rivera, hombre que simplemente nadie podía poseer, así como la fijación de Kahlo por su esposo, en específico las luces y sombras de su vida en común. Nuestra protagonista ansiaba darle a su marido lo que ella denominaba un Dieguito, un hijo, lo cual nunca ocurriría. Casóse embarazada, pero el asunto se malogró debido a la incorrecta posición del feto. Ya que ser madre de un Dieguito era una gran ilusión para Kahlo, la pérdida supuso dolor y sufrimiento en extremo para ella, y se consoló volcándose en su vida conyugal y, claro, en la pintura. Mucho se ha dicho sobre el sufrimiento físico en Frida Kahlo como detonante de alguna de sus manifestaciones creativas. Del mismo modo, ha habido detractores que han descalificado a Frida por ser totalmente autorreferencial, evidentemente egocéntrica y con pocas habilidades en el oficio pictórico. El dolor, a pesar de su universalidad, de su inevitabilidad en cualquier ser sintiente, pareciera no ser completamente expresable, o en el caso del arte, es un tanto difícil de comprender, dado los grados de sufrimiento ocasionados por el dolor son ciertamente personalísimos. Puede ser muy fácil olvidar lo tremendamente abrumador o agobiante que puede ser el estado consciente cuando se están padeciendo dolencias, o se puede argumentar para numerosos individuos un deseo muy potente en su vida puede ser el querer olvidar el dolor, olvidar la experiencia dolorosa, evitar ser recordado del dolor, evitar traer a colación momentos, imágenes, sonidos o recuerdos que le evoquen esa sensación de sufrimiento. Creo, por lo tanto, que es prudente hablar un poco sobre el tema del dolor, puesto que es parte de las motivaciones de nuestra artífice y que detonaron la creación de muchas imágenes. Hablar del dolor nos permitirá también, si bien no en todos desarrollar empatía, acaso comenzar a vislumbrar una idea un poco más amplia sobre este tema en lo más profundo del ser, y cómo personajes como Frida Kahlo pudieron abrevar de dicha situación para hablarse a sí misma de lo que experimentaba en su vida.
Por lo anterior, quiero traer a colación y citar textualmente una de las investigaciones más importantes sobre el fenómeno del dolor. Me refiero al trabajo de Elaine Scarry, autora de una muy notable investigación llamada The Body in Pain, The Making and Unmaking of the World, publicado en 1985. Y cito: el dolor físico es excepcional en todo el tejido de los estados psíquicos, somáticos y perceptuales, por ser el único que no tiene objeto. Aunque la capacidad de experimentar dolor físico es un hecho tan primordial sobre el ser humano como lo es la capacidad de oír, tocar, desear, tener hambre, a diferencia de estos eventos y de cualquier otro evento físico y psíquico, el dolor no tiene un objeto en el mundo exterior. Oír y tocar son objetos fuera de los límites del cuerpo. Como el deseo es deseo de X, el miedo es temor de Y, el hambre es temor de X, pero el dolor no es de o para nada. Está solo en sí mismo. Esta ausencia de objeto, la ausencia total de contenido referencial, casi impide que se traduzca en el lenguaje. Sin objeto, no se puede objetivar fácilmente en ninguna forma, material o verbal. Fin de la cita. Al carecer de un objeto describible o identificable por cualquier persona en pleno goce de sus capacidades mentales, uno de los modos de dar expresión a la experiencia lastimera del dolor pasa por crear palabras o imágenes que emanen de lo personal, es decir, se tiene que acudir a un recurso igualmente personal y subjetivo, la imaginación. La autora, en este sentido, nos comenta que, y vuelvo a citar, el único estado anómalo como el dolor es la imaginación. Mientras que el dolor es un estado notable por carecer por completo de objetos, la imaginación es notable por ser el único estado que es totalmente sus objetos. No hay en imaginar ninguna actividad, ningún estado, ninguna condición experimentable u ocurrencia sentida separada de los objetos. La única evidencia de que uno está imaginando es que los objetos imaginarios aparecen en la mente. Si bien, entonces, el dolor es como otras formas de sintiencia, pero desprovisto de la autoextensión que ordinariamente es la contraparte de la sintiencia, la imaginación es, como otras formas de la capacidad de autoextensión, sin la sintiencia experimentable en la que ordinariamente se basa en premisas. Fin de la cita. Entonces, de lo anterior me permito postular que la representación pictórica en Frida Kahlo, especialmente aquellas expresiones que abordaremos en este encuentro, pueden entenderse como derivadas de ambas anomalías psíquicas, la experiencia dolorosa, universal, pero completamente personal y sin manera de proyectar exteriormente, que es el dolor, y la imaginación, fenómeno que es exclusivamente objetual y da causa al encuentro entre ambas situaciones. El formato juega un papel muy importante en la obra de Frida Kahlo y es también uno de los asuntos con la cual se puede explicar los temas que estamos abordando o que pretendemos abordar en esta charla. Una significativa cantidad de obras de Frida Kahlo adoptaron un formato derivado del exvoto popular, es decir, una pintura de pequeño formato sobre lámina. Según la experta Elin Luque, esta modalidad de exvoto viene del siglo XIX, puesto que con la llegada de la lámina a la Nueva España, esto provocó que se abandonara el soporte primordial que se había utilizado a lo largo de la época virreinal, el lienzo. Cabe aclarar que prácticamente durante toda la historia colonial, el exvoto era encargado por prácticamente todos los estamentos sociales, mientras que muy probablemente con el advenimiento del pensamiento racionalista, que permeó a un importante sector de las clases letradas, ocurrió una separación entre las prácticas devocionales de la élite y aquellas que antaño habían sido generales. Así, los encargos de exvotos
quedan como provincia de las clases humildes. Del mismo modo, los pintores que realizan estos objetos son también de raigambre popular. En consecuencia, una vez que las élites culturales mexicanas del siglo XX volcaron parte de su atención a las prácticas no elitistas, se entendió al exvoto como cosa popular, es decir, como parte del repertorio de hábitos culturales del pueblo bajo. Y como ocurrió después de la Revolución Mexicana, fue una práctica que se consideró digna de reivindicar, coleccionar o emular. El exvoto es, como postula Elin Luque, un documento visual que contiene dos elementos narrativos, la imagen y un texto aclaratorio. Su función es de carácter espiritual, dar gracias por la intervención divina. Es por ello que el pintor de estos objetos representa un momento crucial de la anécdota del donante, aunque todavía más importante, debe aparecer la Virgen, el Santo o el representante de la divinidad que fungió de vehículo para un milagro. Abajo se redacta en cartela el resumen del acontecimiento, agradeciendo al ente sagrado que facilitó el buen cauce de la situación. Un exvoto da testimonio de algo que se conservó gracias a la intervención de un ente sobrenatural, la integridad personal o aquella de un ser querido, la vida propia o algo profundamente caro para la persona que se sintió movida a comisionar semejante obra. En cambio, si bien Frida Kahlo adoptó las premisas formales de este tradicional artefacto votivo, es posible postular que sus pinturas ironizan o ponen en duda la premisa antedicha, toda vez que en sus obras no hubo ningún ente, ya fuera mundano o etéreo, capaz de salvar al objeto de su representación. Esto es especialmente cierto en las pinturas derivadas de los embarazos malogrados de la coyacanense. Así, derivado del anterior, puede hablarse que Frida, más que exvotos o retablos, pintó anti-exvotos o anti-retablos. Para la presente charla, me gustaría utilizar el concepto de lo sórdido y la sordidez. Aclaro, no de una manera peyorativa, negativa o que descalifique el trabajo de Frida Kahlo. Al contrario, sino como una manera de explorarla, de conceptualizarla y de darle un entendimiento a partir de un concepto que nos habla de algo particularmente extremo, algo particularmente chocante, que son rasgos que vemos en algunas de sus obras. En las obras que atañen a la presente charla, es posible identificar algunos rasgos que Frida Kahlo explotó para componer imágenes fuertes y perturbadoras, tanto de sí misma, como de otros acontecimientos que le llamaron la atención. A veces incluso se podría afirmar que la pintora recurrió al horror como impresión general. En este grupo de obras, algunas de ellas se puede pensar que fueron de muy difícil digestión para sus contempladores, y que Kahlo lo sabía y que pretendía que fuera precisamente así. Hoy día, un consumidor promedio de cultura visual está bastante habituado al horror en imágenes. Existen géneros cinematográficos, literarios, que en abundancia abordan la violencia y descomposición de los cuerpos en entornos funestos. La cultura comercial se ha encargado de hacer digerible y muy divertido el mundo de la fantasía demoníaca, y los medios de comunicación nos llevan a presenciar, a veces en vivo, la crueldad de la naturaleza humana o la estulticia producto de las bajas pasiones de las personas. Pero pensemos casi un siglo atrás y nos daremos cuenta que este bagaje visual que ahora damos por sentado no era el mismo. Los horrores siempre han estado a la vista de todos, mas la plástica aportaba nichos muy específicos para su representación, por lo que la obra de Frida Kahlo puede considerarse como chocante en tanto su modo de abordar las temáticas que aluden a la muerte, pensando específicamente en el público que conocería o vería la obra de tal artista en su tiempo.
La visibilidad de la sangre como un elemento producto de un trauma es común en la cultura visual en México. Estaba presente todos los días en la época prehispánica y en la virreinal se convirtió en un sello distintivo del Calvario de Jesús. Abundan las descarnadas y sangrientas efigies de Jesús que, sin ningún empacho, imaginan el sufrimiento del crucificado en su camino al Gólgota. En la época porfiriana hay muchísimos ejemplos de un mercado público que gusta de ver, de informarse, de alimentar su imaginación a través de imágenes marcadas por la violencia, por sucesos morbosamente sensacionales. Hubo muchos talleres, empresas que generaron importantes ganancias mediante la representación de asesinatos, suicidios y ultrajes que eran reportados en hojas volantes que costaban 1 centavo. Estas circulaban todos los días y estimulaban a los lectores y a aquellas personas que gustaban de ver de todos estos materiales. Inclusive en esta época podemos ver un importante número de publicaciones dirigidas a niños que muestran violencia, que muestran sangre, que no tienen ningún empacho en demostrar eventos de violencia muy significativa. Y esto, pues, nos puede ayudar a reflexionar que la sordidez es un elemento muy importante, un hilo conductor de la cultura popular mexicana. Lo vemos en el siglo XIX, lo vemos en el XX e inclusive en el XXI. Si nos detenemos en el siglo XX, veremos que también han abundado publicaciones basadas en el morbo de la violencia, el crimen o la desgracia ajena. Llama la atención que inclusive productos otrora pensados como explotadores de lo anterior, ahora hasta sean objeto de admiración en un sentido artístico o plástico y sean exhibidos en prestigiosas galerías a lo largo y ancho de la tierra. Hablemos ahora de piezas específicas de Frida Kahlo y enfocándonos al tema de la pérdida. Pero permítame hablar de la pérdida en un sentido sentimental, ya que dicha condición detonó la creación de importantes piezas del artista que estamos tratando. De hecho, el primer autorretrato que realizó, el autorretrato con traje de terciopelo de 1926, fue de hecho facturado y regalado a su primer amor importante, Alejandro Gómez Farías, quien más bien había terminado alejándose de ella tras el accidente ocurrido 1 año antes. Frida Kahlo experimentó un sentido de pérdida en esta relación y bueno, había experimentado pues una transformación bastante traumática, como ya habíamos hablado anteriormente. Y el señor Gómez Farías había terminado marchándose a Europa, en parte para alejarse de Frida. Y bueno, esta pieza se la regaló. Fue una pieza, por supuesto, con todas las características de una persona novata en el arte, un tanto naif, sin una técnica, por supuesto, notable, pero cumplió su efecto, ya que al menos durante algún tiempo volvieron a tener una relación sentimental. Vayamos ahora a 1939. Frida regresa del extranjero y su relación con Diego Rivera está colapsando por fuerzas centrífugas y centrípetas dentro de esa relación. Durante el conflictivo trance de su divorcio, nuestra protagonista pintó pues algunos de sus autorretratos más conocidos, incluyendo esta pieza. Se puede argumentar, y de hecho es algo que opinan algunos de los especialistas más connotados en Frida Kahlo, que la congoja aumentó sus instintos creativos. Además, que al cortar con los lazos con su pareja legal, Frida Kahlo también se vio en una situación de tener que generar sus propios ingresos,
lo cual podría suceder merced a la venta de su trabajo pictórico. En esta obra, la teguana representa a la Kahlo que Rivera amó. Y la otra Frida, la Frida en una indumentaria, digamos que más victoriana, es la mujer que Diego ya no amaba. El corazón a flor de piel en sendos avatares de la Kahlo son un símbolo de dolor, lo mismo que la sangre que mancha el vestido blanco. La pintora aparentemente ha perdido al gran amor de su vida y su psique, dividida en dos, el antes y después de la desavenencia. La Frida blanca padece una hemorragia producto del recuerdo de aquel amor que alguna vez la Frida teguana recibió del amado esposo. Y esa ligera hemorragia mancha a la Frida actual, que sangra dolor por la pérdida. Y un año después, en este autorretraje en el que Frida Kahlo porta un traje, bueno, pues resulta ser una pintura fascinante, ya que ilustra el desamor y la pérdida de algo tan precioso para ella como había sido el contrato matrimonial con Rivera. Y la pérdida de este contrato matrimonial, de hecho, al menos temporalmente, significó una pérdida de sí misma, de esta imagen que ella había construido a partir del gusto y el placer que le daba Diego Rivera, o el placer que le daba complacerle. La modelo se ha cortado su otrora característica larga cabellera y ya no porta más el atuendo estilo teguana, dos cosas que gustaban mucho aparentemente a su ahora expareja, y que esta mujer había adoptado con gusto y que de hecho las hacía servir como una parte importante de su performance social individual. Habiendo perdido el estatus legal, moral y sentimental alrededor del cual la Kahlo había construido una persona social, no tiene sentido usar más aquella iconografía. Empero, ella no deja de amar al desgraciado muralista guanajuatense. En esta composición, ingeniosamente, ella se apropia ya no de elementos folclorizantes de pueblos originarios, sino nada más y nada menos que de la indumentaria riveriana. En efecto, ella porta un traje que evoca el modo de vestir de Diego Rivera. Se trata de una estrategia travestista en la que la pérdida física y psíquica devienen una apropiación visual. Ella se convierte en su propio Diego Rivera, y de esta manera la relación trasciende lo simbiótico y es ahora una especie de metamorfosis. El cuadro nos ofrece asimismo un toque de humor patético, acaso tan característico de la cultura popular mexicana como la sordidez misma. En la cartela del asunto representado se plasman las letras de una popular canción. Y pregona: mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero. Que le da un toque de humor negro y de patetismo muy peculiar. Simultáneamente, la presencia de estas letras de una canción pone al día la práctica de ilustrar piezas musicales populares, cuyos ejemplos abundan, por ejemplo, en la época del Porfiriato, y últimamente nos pone al día de la asumida situación postamorosa de una Frida Kahlo que, al no tener más al objeto de su deseo, para lidiar con la situación, se transforma en un avatar de él y recurre a elementos patéticos para expresarse. Pero bueno, tampoco es que duró mucho esta situación de pérdida. La miseria de Frida Kahlo no fue particularmente larga. La expareja se volvió a casar en San Francisco, California, el día del cumpleaños de Diego Rivera. Entonces la sensación de pérdida tampoco fue particularmente prolongado. La iconografía femenina de antaño volvió a los repertorios de representación de esta señora. Por supuesto que las características menos favorecedoras de la relación entre estos dos complejos personajes nunca dejaron de existir. Volverse a casar no soluciona lo que no se tiene más el mínimo interés en solucionar. Una de las pinturas más interesantes de Frida Kahlo
Es mi nacimiento. Creada en 1932, se trata de una obra gráfica, directa, sórdida y reveladora. Se trata de una pieza bitemática, en la que la autora expresa tanto su nacimiento físico como la congoja por el aborto recientemente sucedido. Si bien es una natividad, los retratados están muertos. La creadora comentó que la cabeza de la madre está cubierta porque está muerta. La mujer pariendo es tanto la madre como el producto. Frida nace y muere. Es madre y bebé que muere. La escena invoca lo sobrenatural, ya que está encabezada por la Virgen de las Angustias, que encontramos arriba de la cama. Llama poderosamente la atención que el ejecutante, siguiendo el modelo de los exvotos, dejó un espacio para la cédula, que en dicho formato, como habíamos mencionado, sirve para asentar el milagroso testimonio salvador, en el que Cristo, la Virgen o los santos acudían a asistir al devoto en una situación. Sin embargo, en este caso, la cédula o cartela está vacía, no hay texto, toda vez que no hubo milagro. Fue impotente la presencia divina, ya que la madre bebé, la bebé madre, no sobrevivieron. Esta es entonces una pintura devastadora. Frida Kahlo aborda los fenómenos de nacimiento y muerte como uno, en el que ella, que nacería de nuevo al convertirse en madre, acaba pereciendo, ya que no se le concedió el milagro de dar a luz a una nueva vida. De este modo, se puede postular que la muerte en Frida Kahlo pasa también con arrebatarle parte de una identidad que ella deseaba, el ser madre, y ser madre de un hijo de Diego Rivera. El dolor, como ya habíamos comentado, detona la imaginación de Frida Kahlo, y esto le ayuda a crear una de sus piezas más complejas, directas y devastadoras. Una figura femenina desnuda y sangrante yace sobre una cama. Si bien la cama se observa al centro de la composición, claramente se encuentra en un desolado campo abierto. En el trasfondo se observan una serie de construcciones de tipo industrial. Frida Kahlo acaba de padecer un aborto y ella está ligada a 6 símbolos que representan dicho acontecimiento. Arriba, en el centro, se observa un feto de sexo masculino, el ansiado Dieguito que ella anhelaba darle a su pareja y que no pudo ser. Arriba, del lado derecho, un caracol, símbolo de lentitud y tardanza, se refiere a la intervención a la que se sometió en el hospital derivado de la situación. Además, que tuvo que estar internada durante muchos días a consecuencia del aborto. Al pie de la cama se observa una maqueta médica que describe la anatomía femenina. Abajo, del lado derecho, una pelvis explica la inviabilidad del maltrecho cuerpo de Kahlo, situación que no le permite ser madre. Una orquídea en el centro puede aludir a la sexualidad, ya que recuerda la forma del útero. Además, en distintas fuentes, se narra que Diego Rivera le llevó orquídeas al hospital. Finalmente, se plasma una pieza médica metálica, empleada como cierre en depósitos de gas o aire comprimidos. Un objeto que Frida Kahlo vio constantemente en sus muchas visitas a hospitales. Henry Ford Hospital, una pieza pintada precisamente en Detroit durante la estancia norteamericana del matrimonio Rivera Kahlo, interpreta el lamentable suceso del aborto de Frida Kahlo. Es interesante ver el trasfondo de la pintura. Mientras ella padece este drama de carácter personal, de alguna manera también trae a colación a su pareja, puesto que Diego Rivera acaso se encontraba dentro de las construcciones al fondo,
en las plantas automotrices de Detroit que tanto le fascinaron y que estudiaba con ahínco para pintar una comisión. Diego Rivera sabe perfectamente bien el dolor que esta situación le provoca a Frida y no tiene otra solución más que recomendarle que se enfoque a pintar, que pinte su vida, que pinte los sucesos en la misma, que estudie el arte popular, que lo conozca y que lo adopte en su manera de plasmar arte. Y es precisamente a partir de este momento, de esta época, cuando Frida se enfoca a pintar autorretratos, así como explorar sus experiencias más personales. La muerte en Frida Kahlo, en este sentido, no es alegórica, no es abstracta, no es un concepto que provenga de fuentes literarias, sino es una dolencia, es una vivencia y es una experiencia profundamente traumática que le recuerda sus propias limitaciones físicas, que le recuerda aquel traumático día de 1925 y que le recuerda que el futuro como persona en un cuerpo, también es sumamente incierto. Sin duda la pieza más sangrienta de todo el conjunto de obras que realizó Frida Kahlo, Unos cuantos piquetitos de 1935, es una pieza sórdida sobre la violencia. En esta pieza de composición que asemeja a un retablo o exvoto, se observa una figura femenina, inerte que yace sobre una cama. Su cuerpo ha sido violentado con múltiples puñaladas. El hombre, la persona que ha perpetrado lo anterior, está de pie junto a ella. La sangre emana hacia todos lados, hacia la cama, hacia el suelo, hacia la ropa del perpetrador y hasta fuera del cuadro. Frida Kahlo pintó esta escena tras leer una nota roja o una publicación de la nota roja sobre el asesinato de una mujer y la excusa que su asesino presentó ante el juez. Se justificaba diciendo que habían sido unos cuantos piquetitos. Los comentaristas y expertos de la obra de Frida Kahlo nos dicen que esta pieza se realizó después del regreso de la pareja a México tras su estancia en los Estados Unidos. Kahlo, al parecer, estaba ya bastante fastidiada con la Unión Americana y Nueva York, mientras que su esposo habría querido permanecer mucho más tiempo en ese país. También los expertos del tema nos traen a colación que al regreso al Distrito Federal de la pareja se consumó la dolorosa traición de Diego Rivera con Cristina Kahlo, la hermana querida y favorita de Frida Kahlo, que habría ocurrido en 1934. Para algunos comentaristas, esta pieza también nos hablaría del estado mental de Frida Kahlo tras esta lamentable situación de traición por parte de las dos personas que más quería. Hay especialistas que incluso ven, o que para ellos es muy evidente, la semejanza física de los dos protagonistas de este retablo. La mujer, que evidentemente sería un avatar, una manifestación de Frida Kahlo, y el asesino, pues de Diego Rivera. En este sentido, para algunos comentaristas, esta obra es pues una especie de alegoría de la traición y de cómo se sentía Frida Kahlo, apuñalada, brutalmente violentada por la traición que había sufrido. Por supuesto que muchos investigadores y estudiosos de la obra de Kahlo recalcan el carácter pues de denuncia de la violencia en esta pieza, de la violencia hacia la mujer y de la indiferencia, de la parsimonia de los perpetradores hacia la violencia.
En primer plano, sobre el suelo, yace el cuerpo sangrante de una dama. Mientras su cabeza reposa sobre el piso, ella mira de frente. El rostro está salpicado de sangre, mientras que el brazo izquierdo, el único a la vista del contemplador, está encima de un charco sangriento. Ella porta un vestido en tonos grises y vemos sus piernas desnudas, así como los pies descalzos. Destaca un vistoso ramillete de rosas amarillas a la altura del busto, que da la impresión de haber sido una ocasión de gala. A los 33 años de edad, Dorothy Hale, miembro de los círculos sociales de la alta burguesía neoyorquina, así como malograda aspirante a actriz, se acaba de suicidar. En el centro del segundo plano de la imagen, la vemos volar entre nubes, en caída libre hasta la muerte. Justo detrás de esta señora hay un rascacielos de fachada blanca. De hecho, si ponemos atención a los últimos pisos, se divisará una pequeña mancha oscura que emerge de uno de los vanos. Con esto, nos percatamos que el ejecutante de la composición ilustra los 3 momentos del acto suicida: el lanzamiento propio o autodefenestración de Hale, su tránsito en el aire y el desenlace fatal del acto sobre el suelo. Tal y como se acostumbra en el formato pictórico de la Kahlo, hay un texto que nos contextualiza la situación. La cartela que hoy día vemos dice: en la ciudad de Nueva York, el día 21 del mes de octubre de 1938, a las 6 de la mañana, se suicidó la señora Dorothy Hale, tirándose desde una ventana muy alta del edificio Hampshire House. En su recuerdo, este retablo habiéndolo ejecutado Frida Kahlo. Originalmente se leía que Clare Boothe Luce había comisionado la pieza para la madre de la difunta, mas dicha línea fue posteriormente tapada. La pintura, según los expertos en la materia, contiene otra alteración. Originalmente habría aparecido un ángel en la parte superior de la composición, que fue ulteriormente borrado. A lo largo de 2 décadas, la señora Hale intentó ser actriz y llegó a conseguir algunos roles secundarios, mas para su mala fortuna no logró hacer una carrera ni en el cine ni en ningún otro medio. A la par, enfrentó la desventura de perder a su segundo marido en un accidente automovilístico. Hale se movía en circuitos sociales altos y sofisticados. Era conocida por su extraordinaria belleza, gustos caros y amigos influyentes, los cuales le conseguían contactos, novios y relaciones que le ayudaban a sortear ese estilo de vida. Tras múltiples relaciones fallidas y sin muchas perspectivas vitales, organizó una cena con amigos para acto seguido suicidarse en la madrugada de la fecha que cita Kahlo, quien por cierto llegó a socializar con la difunta. Muy poco tiempo después, se realizó una exposición de obras de Kahlo en la galería neoyorquina de raigambre surrealista, propiedad de Julian Levy, a la que asistió la señora Booth, editora de la revista Vanity Fair y amiga cercana de la Oxisa. Admiradora del trabajo de Kahlo Calderón, Booth le comisionó una pintura para recordar a su amiga, la cual en algún momento haría llegar como un bonito recuerdo a la madre de Dorothy. La pintura llegó a las manos de la compradora en el verano de 1939. Le horrorizó y la mandó guardar, no sin antes habiendo reflexionado sobre la conveniencia de destruirla con unas tijeras. La pintura estuvo en resguardo durante décadas, hasta que finalmente fue donada al Museo de Arte de Phoenix, Arizona. Dorothy Hale es recordada hoy por esta pintura. De hecho, su nombre continúa mencionándose por la fama de Frida Kahlo y el deseo casi inagotable por parte de expertos y curiosos en todos los detalles sobre su quehacer plástico. Esta obra puede entenderse como una evolución de los volantes de la época porfiriana que divulgaban con rapidez aquellos eventos impactantes por su sordidez.
como por ejemplo el volante de Guadalupe Posada, que recuerda el suicidio de una señorita capitalina que vimos anteriormente. Ella decidió aventarse al vacío desde el campanario de catedral. Frida Kahlo, que diario acudía al centro de la Ciudad de México cuando estudiaba la preparatoria, muy probablemente vio esas hojas. Cabe destacar también que uno de los instigadores de la apreciación hacia la otrora ignorada obra de Posada fue precisamente su marido, que a su vez había puesto atención al entusiasmo que el francés Jean Charlot manifestaba por aquella obra de lo que Alberto Manrique llamaba contracultura porfiriana. Frida Kahlo no tuvo empacho en representar a su modelo de un modo crudo y sangriento. Esto, por un lado, tiene implicaciones fascinantes en tanto la recepción de la pieza. La patrona se expresaba como admiradora de Frida y pudo ver de primera mano el modo sórdido y explícito con el que ella planteaba algunas composiciones. No comunicó una directriz clara de representación, ni tampoco consensuó un proyecto con la pintora contratada. A su vez, la Kahlo parece no haber pensado demasiado en el efecto que la comisión terminada tendría en la clienta. Después de todo, se trataba de un tema sobre alguien que fue querido y cuya partida había sido muy penosa. La pintora entonces impuso su visión sobre cómo habría de recordarse a la malograda Dorothy, escogiendo sin más la muerte de la señora en toda su dimensión gráfica. Frida Kahlo tampoco perdió del talle del coqueto ramillete que portaba la señora Hale y del cual hizo eco la prensa. Hay comentaristas de la obra de Kahlo Calderón que opinan que la estrategia de representación que escogió para este tema es un reflejo de su estado mental, producto del tormentoso momento que vivía con su marido, cuya relación se estaba colapsando en 1939. De cualquier modo, se puede proponer que el suicidio de Dorothy Hale es una pintura que ofrece a los siguientes asuntos. En primer lugar, el gusto por la sordidez que Frida Kahlo retoma de la llamada pintura popular y de la cultura visual popular de México en la primera parte del siglo XX, y que incorpora como una estrategia de representación ante lo traumático. En segundo lugar, la calamidad como un acontecimiento definitorio en la biografía de un individuo, tal y como sucede en muchos de los cuadros de Kahlo, en los que la creación se ve detonada por eventos rotundos, como los que a ella le tocó vivir. Y en último lugar, el estado mental de la pintora, que en una persona tan absolutamente autorreferencial como ella, probablemente hacía eco de su propia visión de la realidad. Hay comentaristas que creen que Kahlo inclusive estaría contemplando un fin semejante al de Dorothy Hale. En 1943, Frida Kahlo ejecutó un autorretrato en el cual el tema era la muerte. Ella estaba pensando sobre ella, reflexionando sobre ella, y la tenía en su cabeza. Desde mediados de esta década, la salud de Frida Kahlo fue deteriorándose. Necesitó múltiples cirugías e innumerables internamientos hospitalarios. Sin embargo, el momento más difícil para la artista desde su accidente de 1925 ocurrió en 1953, cuando hubo de amputársele la pierna derecha, gangrenada. La extremidad fue cortada hasta la rodilla y casi le fulminó el deseo de vivir. Para cualquier persona en cualquier lugar, se estima como increíblemente traumática la pérdida de una parte del cuerpo con la que se nace y se está acostumbrado a tener. Todos los componentes de la anatomía tienen una función y perder alguno implica una crisis, a veces inconmensurable. Frida Kahlo padeció esta horrible circunstancia, en la que aquello que se da por sentado desaparece y tanto su existencia como presencia se magnifican en la psique. Derivado de aquella operación, plasmó en su diario algunas ilustraciones sobre aquella experiencia. Quizá la más conocida de ellas es Pies para que los necesito si tengo alas para volar, que aluden precisamente a la pérdida de
la extremidad. En esta imagen y en otras de su diario, se puede explorar que la autora navega desde el shock de la pérdida hasta la aceptación, que se añade a un largo catálogo de padecimientos. No obstante, ella se deja un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo para sí misma, puesto que se reconoce como un ente con una potencia superior a lo meramente físico. Calo Calderón murió en julio de 1954 y las imágenes de su funeral en el Palacio de Bellas Artes quedan en la memoria, puesto que vemos a Frida Kahlo muerta. Vemos su cuerpo dentro del ataúd y es la última imagen que tenemos de ella. A lo largo de esta charla hemos abordado aspectos de la vida de Frida Kahlo y algunos conceptos que nos podrían ayudar para entender el modo de representación de la muerte y la pérdida en esta artista. Derivado de lo anterior, me permitiré formular 4 ideas a modo de conclusión para describir algunas de las constantes en la representación de la muerte en esta artista. En primer lugar, tanto para sí como para sus interlocutores, Frida Kahlo Calderón tenía el prurito, es decir, el deseo persistente y excesivo de mostrarse, de verse, de plasmarse, de interpretarse, de estar presente más allá de su persona. Esto se puede denominar exhibicionismo, ya que además ella interpretaba en imagen asuntos personalísimos que compartía con el mundo, que sometía al conocimiento público y que divulgaba tanto entre propios como entre extraños. Lo llamo exhibicionismo y no lo digo como un juicio de valor, o como algo peyorativo, sino como la conceptualización de una práctica social muy evidente en un artista en particular. En segundo lugar, vemos cuerpos en un trance brutal, en los cuales la sangre es una gran protagonista. La estética de lo sórdido pasa por representar cuerpos vivos o muertos en un trance traumático que involucra la sangre. En Kahlo, en algunas de las escenas que vimos a lo largo de esta charla, la sangre se presenta en abundancia, producto de la violencia o producto de un acontecimiento fatídico, ya sea un aborto espontáneo, un asesinato o el suicidio. En tercer término, contemplar de manera consciente los acontecimientos íntimos, eróticos o de otra índole muy personal de un tercero es lo que se puede denominar voyerismo. Representarlos para ser contemplados también es voyerismo. Frida Kahlo representó de este modo varios asuntos como el asesinato de una mujer o el suicidio de otra. No se trataba de alegorías de carácter histórico o artístico o historias de las grandes narrativas del mundo. Se trataban de anécdotas muy específicas que ella conscientemente escogió pintar según su gusto y mirada. Y en último lugar, la violencia. La violencia es un fenómeno de enorme relevancia tanto para la historia temprana de México como para la contemporánea. Su visualización fue también un rasgo en algunas obras de Frida. Y en efecto, ella nos muestra violencia perpetrada, violencia autoinfligida, o podría decirse que ciertos tipos de violencia psicológica. Todo lo anterior conforma el cuadro de la sordidez y es un elemento de suma importancia en la obra de la pintora en comento. Bueno, pues agradezco mucho su atención y espero que sigan las actividades del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Hasta pronto. Gobierno de México.